Veremos ahora cómo transformar un vector aleatorio en una variable aleatoria. Lo explicaremos para el caso de un vector aleatorio de dimensión 2, pero ideas similares aplican para un vector de dimensiones mayores a 2. Supongamos que tenemos un vector aleatorio bivariado XY, que le aplicamos una transformación G, en este caso sería una transformación que va de R2 a los reales, ¿no? Y que entonces definimos a Z justamente como esa transformación del vector aleatorio XY. Entonces ahora surge la pregunta, suponiendo que tuviéramos el modelo probabilístico para el vector aleatorio XY, ¿cómo obtener el modelo probabilístico para esta variable aleatoria Z? Vamos a hacer el primer caso en el que el rango de esta variable aleatoria z resulte ser finito o infinito numerable, ¿no? En tal caso, estaríamos hablando de que z sería una variable aleatoria discreta. Denotemos mediante b sub z para alguno de estos z en el rango de esta variable aleatoria z al conjunto de pares ordenados x y y que bajo la transformación g son enviados justamente a este valor z. Como estamos hablando de una variable aleatoria discreta, z en este caso, entonces pues toda la información probabilística que le quiero conocer en relación a z está en lo que se conoce como su función de masa de probabilidades, que la podemos obtener vía la definición, ¿no? La función de masa de probabilidades de la variable aleatoria z valor de un valor z minúscula, pues es simplemente la probabilidad puntual de que la variable aleatoria z reporte ese valor z minúscula, y como z está definida como una transformación de este vector aleatorio g de xy, pues simplemente sustituimos esa definición aquí. Entonces esto es igual a la probabilidad de que g del vector aleatorio xy sea igual a un valor z minúscula, y dada la definición que acabamos de dar de b de z, b sub z, perdón, pues simplemente esto es equivalente a calcular la probabilidad de que el vector aleatorio XY reporte un valor que caiga justamente en este conjunto. Y ya para continuar con el cálculo de esta probabilidad que nos va a dar la expresión general para la función de masa de probabilidades de z, pues ahí sí ya dependerá de qué tipo de vector aleatorio estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, si se tratara de un vector aleatorio discreto, con función de masa de probabilidades P de XY, ¿no? Pues entonces lo calcularíamos como una suma, ¿no? Es decir, simplemente tendríamos que sumar todos los valores XY minúscula en este conjunto y calculando su probabilidad. Entonces sería la suma de todas las probabilidades puntuales de los valores de XY que caen en este conjunto. Y en el caso de que el vector aleatorio XY fuese absolutamente continuo, es decir, que tenga una función de densidad de probabilidades conjunta f de xy, pues entonces en lugar de una doble suma tendríamos una integral doble, ¿no? Y tendríamos que calcular la integral doble sobre el conjunto b sub z de esa función de densidad conjunta. Entonces ya tenemos un procedimiento general para deducir, en este caso, la función de masa de probabilidades de una variable aleatoria z, que resulta ser discreta bajo alguna transformación de un vector aleatorio x, y, sea este discreto o sea absolutamente continuo. Ahora analizaremos el caso en que el rango de esta variable aleatoria z resulte ser no numerable, ¿no? Es decir, que en este caso estaríamos hablando de una de dos: o es variable aleatoria continua o es mixta, porque discreta ya no podría ser. Denominamos ahora como conjunto de sub z al conjunto de pares x y y, tales que bajo la transformación g son menores o iguales que un valor z dado en el rango de z. En este caso tendríamos que obtener primero el modelo probabilístico para la variable aleatoria z vía su función de distribución. Entonces simplemente aplicamos la definición
y es la probabilidad de que z sea menor o igual que z minúscula. Luego sustituimos a z por lo que la define, que es la transformación g del vector aleatorio xy, ¿no? Y luego pues esta probabilidad pues es equivalente a la probabilidad de que el vector aleatorio xy reporte un valor que cae en este conjunto, tal cual lo definimos acá. En este caso, no podríamos tener que el vector aleatorio XY fuese discreto, porque si z es transformación de xy, ¿no? Es decir, g es una función, pues no podríamos transformar algo discreto en algo infinito no numerable, ¿no? Entonces, si acaso tendríamos que el vector aleatorio xy pudiera ser, por ejemplo, absolutamente continuo y que tenga una función de densidad conjunta f de xy. En tal caso, pues este cálculo lo continuaríamos de la siguiente manera, pues simplemente integrando, o sea, calculando la integral doble sobre este conjunto de z, ¿no? De esa función de densidad conjunta, y así ya tendríamos una expresión general para la función de distribución de la variable aleatoria z. Y ya dependiendo del comportamiento de esta función, podremos identificar si se trata de una variable aleatoria continua o si se trata de una variable aleatoria mixta. Recuerden que esto es muy sencillo de ver, simplemente nos preguntamos o analizamos si esta función de z es continua. En caso de que no lo sea, pues estaríamos hablando de que z es una variable aleatoria mixta. En caso de que sí lo sea, pues entonces z es una variable aleatoria continua. Y si además esta función es derivable, excepto posiblemente en alguna cantidad finita o infinita numerable de puntos, pues entonces tendríamos que además la variable aleatoria sería absolutamente continua y podemos obtener su función de densidad de probabilidades.